nos disponemos a hacer repaso de la siguiente actividad. Entonces vamos a colocar fecha, objetivo. Antes de este título vamos a colocar fecha, objetivo, identificar en las oraciones el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Después del objetivo, entonces escribimos el título que estamos viendo aquí encimita. Les voy a dejar aquí para que no se vayan a confundir. Objetivo, identificar en las oraciones el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Como título colocamos núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Como subtítulo vamos a colocar taller de repaso, con esfero o con color rojo. En este ejemplo vamos a recordar en 5 minutos lo que habíamos visto en nuestra clase pasada. Y estamos viendo que las oraciones están constituidas por un sujeto y un predicado, pero hoy vamos a ver un poquito más a fondo la función del núcleo del sujeto, la función del núcleo del predicado y lo que significa cada uno. Entonces vamos a escribir este ejemplo en el cuaderno. Voy a escribir 2 ejemplos más, ustedes los van a hacer solitos. Yo utilicé azul y rojo, pero ustedes pueden utilizar los colores que tengan a la mano. Lo importante es que subrayemos en dónde está presente el sujeto. Si ustedes ven, tengo una línea encima de la palabra y otra línea encima de esta oración siguiente. Entonces, todo esto que yo subrayé aquí es el predicado. Esto que está a este lado con azul es el sujeto. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿cómo si nosotros nos inventamos las letras o te seguimos a ti? Exacto, tranquilo que yo ya te doy las otras 2 opciones para que los... Esta sí es importante que la hagan como para que la recordemos un poquito en dónde está ubicado el sujeto y el predicado. Y ya les doy las Profe, opciones. una pregunta, profe. Dime. ¿Qué tal si el sujeto está como en la mitad de la oración? ¿El predicado se corta en 2? No, no, no. El sujeto en este No, caso, nunca. si tú ves, está al inicio. Míralo aquí el sujeto. El predicado es a partir de donde comienza el verbo, la palabra o el verbo. Bueno, profe. Entonces, por lo Profe, yo general, quería siempre ver el es objetivo. importante que subrayemos toda esta oración que está complementando el predicado y no dejemos las otras fuera de la oración. Estas Profe, oraciones que les estoy colocando es para que ustedes solitos las realicen. Dime, Capera. ¿cómo así es que no entendí? Entonces, Juan es un sujeto, ahí está bien. Sí. Eleva cometas de colores y luego En esta segunda oración, ¿dónde está presente el sujeto y el predicado? El sujeto en las nubes grises. Las nubes grises, entonces aquí los resalto con azul. Todo esto que está aquí, todo esto, entonces aquí colocamos una linecita, recibe el nombre de sujeto. Bueno, y Harold, ¿dónde está el predicado? Anunciaban una tormenta. Exacto, entonces ahí colocamos la S de sujeto y anunciaban una gran tormenta. Hasta ahí ya estamos recordando el tema. Es el predicado. Bueno, Daza, en la siguiente oración, Daza. Sujeto de Zaira. Sí, señor. Zaira es el sujeto. Y el predicado tenía una cometa linda, tenía la cometa más linda. Perfecto. Bien, entonces lo mismo, colocamos encima una linecita que diga sujeto y la P punto de predicado. Tanto el sujeto como el predicado, si quieren revisen la pantalla, tanto el sujeto como el predicado
Revisen la pantalla para que vayan tomando apuntes. Tienen un núcleo. Tienen un núcleo. Núcleo lleva tilde en la U. Tienen un núcleo. Coma, que son las palabras claves que no pueden faltar en una oración. Vamos mirando la pantalla que ahí les estoy escribiendo. Y aquí vamos a enumerar. Entonces, ¿cuántas clases de núcleos hay en una oración? Gabriela, dos, exacto. Entonces, un núcleo se llama núcleo del sujeto. ¿Qué es el núcleo del sujeto, Gabriela? ¿Qué entiendes por núcleo del sujeto? Son los que tienen siempre el verbo. No, el núcleo del sujeto es un sustantivo o pronombre. Ya les voy a explicar. Es un sustantivo o pronombre. Por ejemplo, Gabriela está llorando. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Gabriela, porque Gabriela es el sustantivo. Y si yo digo ella está llorando, Pronombre. ¿cuál es el sujeto? Ella, porque ella es un pronombre. Exacto. Y nos vamos con el último, núcleo del predicado. Y el núcleo del predicado siempre es un verbo conjugado. Es decir, que yo ese verbo lo puedo conjugar en los tiempos pasado, presente o futuro. Por ejemplo, si yo digo, yo comí ayer, ¿cuál es el verbo? Comí. Y ese verbo está conjugado. Entonces vamos a colocar ayer y debajo vamos a escribir la siguiente oración. Ya les digo que es lo que tenemos que señalar en ella. Mis amigos elevaban cometas de colores. ¿Listo? Entonces, en esa oración, ¿qué es lo que van a señalar, mis niños? Entonces, señalar 2 puntos. A, sujeto. B, núcleo del sujeto. C, predicado. D, núcleo del predicado. Lo vamos a hacer con colores distintos para que nos quede bien organizado. Entonces, volvemos. Mis amigos, ¿les quedó bien? Perfecto. Mis amigos, sujeto. Predicado, elevaban cometas de colores. Núcleo del sujeto, amigos, porque es la parte más importante de la oración, es un sujeto. Y núcleo del predicado, elevaban. Elevaban es un verbo y ese verbo está conjugado. ¿Cuál es el verbo en infinitivo, Juan Daza, de elevaban? Tomás. Elevar. Elevar, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ejercicios de práctica. Entonces, primera oración. Teacher, entonces no los escribimos en el cuaderno, sino te los enviamos la respuesta. Teacher, entonces ponemos actividad. Escriben actividad o ejercicios de práctica. Profe, chat de Edmodo, ¿cierto? Por en modo, sí. Primera oración. La llave grande desapareció en el jardín. Profe, esa oración también toca con el Tal cual. Sí, señora, lo que vimos el día de hoy. Ajá.
Profe, La volvemos a llave entrar. grande, no señor, desapareció. La llave grande desapareció en el jardín. En el jardín. Otro más. El doctor me recetó unas pastillas. El doctor me recetó unas pastillas. Listo, niños. Son los dos, profe. Sí, señora. Cuando Profe, termine, ¿podemos irlo haciendo? claro, bien organizado, utilicen sus colores para señalar una parte de otra en la oración. Profe, ya queda menos de un minuto.